Bueno, en termodinámica resulta de gran interés estudiar sistemas simples como por ejemplo lo que ocurre dentro de una olla a presión o ciclos de refrigeración un tanto más complejos como los ciclos de refrigeración en un aire acondicionado de un sector residencial o ciclos de potencia como los motores de combustión interna. Estos sistemas, tres sistemas o ciclos distintos o procesos distintos, si bien pueden llegar a ser diferentes entre ellos, se rigen bajo el mismo concepto de lo que es el estado, equilibrio y postulado de estado. Si comenzamos a hablar de lo que es el estado termodinámico, pues un estado se puede entender, o digamos una de las formas más fáciles de entender es el comprender el estado como un conjunto de propiedades de un sistema en un instante de tiempo. Hagamos una analogía quizás porque esa parte de lo que es en instante de tiempo a veces puede llegar a ser un poco o que confunde a algunas personas. Si analizamos, por ejemplo, el documento de identidad de una persona, pues este documento de identidad pues tiene un nombre, tiene un número de identificación, bueno, tendrá sus apellidos, su fecha de nacimiento, bueno, tendrá un conjunto de propiedades que definen completamente a la persona. Más o menos algo pasa parecido en lo que es en los estados termodinámicos. Si nos imaginamos, por ejemplo, la temperatura de un cuarto, o perdón, lo que ocurre dentro de un cuarto que esté completamente cerrado, un cuarto tiene aire, que ese aire está a una temperatura 1, está a una presión 1, que nos podemos imaginar que está a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, una presión ambiente también de una atmósfera de presión. Bueno, también tendrá ese aire pues tiene un cierto volumen específico, bueno, y tendrá un conjunto de propiedades que definen completamente ese estado. Es como haberle tomado una foto a ese estado y asimismo como nos tomaron la foto para nuestro documento de identidad. Si yo, por ejemplo, le agrego calor a este sistema, pues podré llegar a obtener otro estado termodinámico, ¿sí? Con otra temperatura, con otra presión, quizás con otro volumen, ¿sí? Tendré otras propiedades que me definen el estado termodinámico. De ahí la intención o de ahí lo importante de definir como estado 1, como estado 2. Para definir los estados es muy importante conocer el concepto de equilibrio. Equilibrio de una forma general es como hablar, digamos, si uno habla de equilibrio, digamos, lo primero que uno se le viene a la cabeza es pensar en paz, en armonía. Equilibrio en termodinámica se habla, o digamos, es una forma de decir que el sistema no presenta cambios espontáneos, ¿sí? Que se encuentra en una condición, por decir algo o una forma de decirlo es como en paz, en armonía. Por ejemplo, si sacamos una botella de agua de la nevera, digamos que está a una temperatura 1 de 4 grados Celsius cuando recién sacada de la nevera, pero la temperatura ambiente, por decir algo, está a 25 grados Celsius. Claro, lo que va a ocurrir es que el calor va a comenzar a fluir del medio más caliente al medio más frío. Es decir, va a comenzar a recibir calor la botella de agua y va a pasar por un conjunto de estados termodinámicos hasta que su temperatura 2 llegue a un equilibrio térmico con el ambiente, ¿sí? Digamos que este es un ejemplo de equilibrio térmico. Pero por otro lado tenemos lo que es el equilibrio mecánico, como para mencionar algunas de las formas de equilibrio. Si yo agito una botella de una gaseosa, de una cerveza, bueno, un refresco, creo que le dicen a las gaseosas en otros países, este tipo de bebidas que contienen CO2 en su interior, pues si yo agito esa botella, pues voy a ocasionar que la presión 1 pase a ser una presión 2 más grande. Y si yo dejo en reposo este sistema, pues se puede llegar a lo que es el equilibrio mecánico, es decir, que la presión interna y externa se igualan. Normalmente los sistemas pues buscan un estado de mínima energía, así que por eso es que llegan o normalmente por eso es que los sistemas llegan a un sistema o a un equilibrio, a lo que se conoce como un equilibrio mecánico. Importante este es concepto de equilibrio porque solamente cuando
sistemas están en equilibrio es que se puede hablar de un estado. Uno no toma, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la botella, digamos, no nos interesan quizás todos esos serie de estados que pasan para pasar desde el estado uno hasta el estado 2. Lo que nos interesa son esas fotos que hemos tomado en el punto uno y en el punto 2, cuando la botella de agua está a 4 grados Celsius, cuando la botella de agua está a 25 grados Celsius. Son estados que se encuentran en equilibrio y que son de interés explicar. O de interés estudiar, es lo que quiero decir. Entonces, estas dos definiciones, tanto de estado como de equilibrio, se juntan en lo que es el postulado de estado, que dice textualmente de la siguiente forma. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Muchas cosas que mencionar aquí. El estado, bueno, ya hablamos brevemente de lo que es el estado, entendiendo el estado como ese instante, ¿sí? Ese instante como esa foto que hemos tomado. Sistema compresible simple es una forma quizás un poco más elegante o más, sí, digamos que elegante de referirse a los sistemas que normalmente estudiamos, que estudiamos en ingeniería. Como lo son, pues, más básicamente para hablar de sustancias puras y sus cambios de fase. Principalmente, pues nosotros utilizaremos o estudiaremos lo que es el agua, el aire y algunos refrigerantes. Entonces se especifica por completo mediante dos propiedades. Esto es importantísimo, mediante dos propiedades intensivas independientes. Lo que son las propiedades intensivas, esto ya nosotros los estudiamos en otro video, son propiedades que no dependen de la masa. Como por ejemplo, presión y temperatura, que son unos de los ejemplos más comunes. Y que sean independientes, bueno, precisamente la presión y la temperatura, que normalmente no depende una de la otra. Uno de los ejemplos es si tengo una llanta de mi carro, de mi bicicleta, de mi moto desinflada, pues yo puedo agregar aire a la llanta, o sea, aumentar su presión, manteniendo la temperatura aproximadamente constante. Es decir, puedo elevar la presión de este sistema sin afectar la temperatura. A eso se refiere precisamente lo que son independientes, que puedo modificar una sin tener modificaciones directas sobre la otra propiedad. Y que sean dos propiedades quiere decir que para este sistema, entendiendo como sistema, lo que pasa al interior de la llanta es que si conozco presión y temperatura, puedo determinar otro tipo de propiedades termodinámicas como la entalpía, como el volumen específico, como la entropía, bueno, y otras que son de interés y que estudiaremos a lo largo de este curso. Tener cuidado, por ejemplo, en este tipo de sistemas. Si bien se sigue cumpliendo el postulado de estado, que solamente con dos propiedades intensivas independientes puedo conocer, es decir, si yo soy capaz de medir cuánto es la temperatura y cuánto es la presión, pues yo seré capaz de conocer otro tipo de propiedades, como ya lo habíamos dicho, la energía interna, volumen específico, entropía y entalpía. Sin embargo, toca tener cuidado cuando tenemos cambios de fase. Justo en esos puntos de cambios de fase de sustancias puras como son el agua, se conocen o son, digamos, como lo estudiaremos más adelante, esa temperatura de cambio de fase la conoceremos como la temperatura de saturación, que ocurrirá también a una correspondiente presión de saturación. Estas dos propiedades sí son dependientes una de la otra. Quiero decir con esto que si bien en general la presión y la temperatura son independientes, yo puedo cambiar la presión de un sistema sin necesariamente afectar la temperatura del sistema. Toca tener cuidado cuando hay sustancias puras, que como el agua, cuando presentan cambios de fase, hay que tener especial cuidado en esos puntos. Pero esto lo estudiaremos en otro video cuando hablemos del agua y su comportamiento como sustancia pura.